también, hermanos, ¿por qué nosotros pues celebramos en este mes? Este mes se celebra el mes de la Biblia. Este mes también se celebra el 30, es el día de San Jerónimo, fue el que tradució la Biblia que hizo la Iglesia del Señor, la Iglesia Católica. La Biblia fue una obra de la Iglesia Católica, de un Papa, San Dámaso I, allá por el año, llegando el año 400 casi, 382 por ahí. San Dámaso, ayudado por San Jerónimo y San Atanasio, ellos recopilaron todos los libros y le regalaron al mundo la Sagrada Escritura, que es la Santa Biblia. Y hoy, este mes se celebra el mes de la Biblia. Este mes se celebra también el mes de San Jerónimo, que fue el que tradució la primera Biblia. Las Sagradas Escrituras estaban en hebreo, en arameo y un poco en griego. Y San Jerónimo fue el primero que las tradució al latín, que era el idioma común, el idioma universal. Y así, hermanos, por un trabajo de la iglesia, nosotros podemos tener una Biblia hoy en nuestros idiomas. Después, hermanos, de todo esto, de que San Jerónimo tradució esto, de que un papa dijo, esto es palabra de Dios, le puso los 27 libros. Después de todo eso, pues, Steve Lacton, algo así, la dividió en capítulos, versículos, punto, punto y coma, punto y aparte, punto y seguido, tildes y todo eso. Los escritos no tenían nada. Fue un trabajo de la Biblia. Después pasaron algunos monjes que pasaron toda la vida transcribiendo a mano una Biblia. Y algunos se morían y no la terminaban. Después vino un sacerdote llamado Johannes Gutenberg. Me acuerdo, Johannes Gutenberg inventó la imprenta para que nosotros pudiéramos tener acceso a las Sagradas Escrituras. Todo un trabajo de la iglesia, hermanos, de la iglesia católica. Johannes Gutenberg era un sacerdote, él inventó la imprenta, después alguien la fue mejorando y hoy podemos tener nosotros escritos si podemos nosotros comprar los miles de Biblias que queramos comprar, hoy podemos porque hay imprentas para hacer todo esto. Hermano, pues también es parte de la evangelización. Debemos de saber de dónde viene cada cosa que nosotros hacemos, cada cosa que nosotros estudiamos. Hermanos, después no habían hospitales. La Iglesia Católica empezó a tratar a los enfermos, a los golpeados, inventó los hospitales, inventó las escuelas para que pudiéramos leer la Biblia, inventó los colegios, las universidades, los orfanatos y tantas instituciones, hermanos, que hoy son una gran ayuda. Los asilos de ancianos, los lugares donde se les da comida a los que no tienen de comer. Bueno, pero vamos a tratar de ver hoy un poco por qué nosotros celebramos la Natividad de la Virgen María, que es el 8 de septiembre. Fíjense, hermanos, que el 8 de diciembre se celebra la Anunciación de la Virgen María. El 8 de diciembre. Y si ustedes hacen cuenta del 8 de diciembre, el 8 de septiembre son 9 meses, cabalitos. La iglesia pues siempre trata de que todo vaya de acuerdo, concordando. Hermanos, y bueno, un poco de historia, tradición. Resulta que Joaquín y Ana, que eran los padres de la Virgen María, pues Ana era estéril, así como también fue Sara, fue Raquel, la esposa de Jacob, estéril. Y así, hermanos, muchas mujeres que fueron estériles y que por un anuncio de Dios, del Espíritu Santo, salieron embarazadas. Pues Sara fue un milagro, fue una anunciación del ángel. También Raquel, también el nacimiento de Juan el Bautista, a Isabel, a Zacarías le fue anunciado por un ángel, el ángel Gabriel. Y también, hermanos, el nacimiento de la Virgen María, solo que no está en la Biblia, pero teológicamente, hermanos, se puede explicar. Y la tradición y la historia que
la tiene la iglesia, tiene otros libros. Por ejemplo, hay un libro de Santiago que habla de todo eso, Santiago el Mayor, que no está en la Biblia, porque la iglesia no lo puso, porque la Biblia es suficiente para que nos salvamos, para que nosotros logremos el cielo. Pero Joaquín se metió al desierto en su tiempo, porque en ese tiempo los que no podían tener un hijo, era una maldición, hermanos, no poder tener un hijo. Y Ana era estéril y ya estaban en una edad avanzada. Pues Joaquín se metió al desierto. El desierto significa un retiro de lo que me puede ocasionar pecados, de lo que me hace pecar. Cuando nosotros hacemos un retiro, nos vamos y nos encerramos en un lugar solo a estar en lo espiritual para avanzar espiritualmente. Pues Joaquín se metió al desierto. Eso hacían los judíos cuando querían tratar de esquivar los pecados o los motivos de pecar. Allá en el desierto se le apareció el ángel a Joaquín y le dijo, le anunció que iban a tener una hija. Y esa hija es María, que nació. Pues esa niña nació. La cuidaron ellos, Joaquín y Ana. A los 3 años que ella ya podía caminar, ya podía más o menos hablar, la Virgen María comenzó a servir en el templo, desde los 3 añitos. Allá cuando llegó a 12 años, ya no podía servir porque para aquella gente, los maestros de la ley y esa gente que dirigían la iglesia judía, ya no le permitieron porque ya después, cuando ya una niña menstruaba, para ellos era impura y era uno de los mandamientos, era impura. Entonces le dijeron ya no pueden servir, pero ella era apasionada de servir a la casa del Señor. Entonces dijo, no, pero yo quiero seguir sirviendo. Entonces, aproximadamente 12, 13 años luego, pues le vino la anunciación. Le vino la anunciación a ella, pues le anunció el ángel Gabriel que iba a salir embarazada y que iba a concebir en su vientre el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Pero bueno, hermanos, ¿por qué nosotros creemos que en ese tiempo ya habían registros? Mire, vamos a ver qué nos dice San Lucas capítulo 2. Vamos a ver si habían registros o no. San Lucas capítulo 2, versículos del 1 en adelante, dice así. Y lo hacemos así espontáneo, hermano, disculpando al hermano Mario que no pudo llegar, si les había comentado. San Lucas capítulo 2 dice así. Jesús nace en Belén. Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, un decreto de un emperador Augusto, por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Había que hacer un censo. Censo es escribir, anotar, pero vamos a ver a qué se refiere. Este fue llamado el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria. Todos, pónganle ojo a la palabra todos, era una ley, fue un decreto, y el que no iba tenía problemas con el emperador. Todos pues empezaron a moverse para ser registrados cada uno en su ciudad natal. Todos comenzaron a moverse a su ciudad natal para ser registrados. Pónganle ojo a esta palabra. Todos pues empezaron a moverse para ser registrados. Pregunta, ¿ya habían registros? Sí, porque esta gente se movieron para ser registrados. Estamos hablando cuando la Virgen María está embarazada, ya para parir, tendría unos 13 o 14 años por ahí. Pero hermanos, ya existían los calendarios. Y será, hermano, ¿a quién de las personas es la que no olvida el día de que nace un hijo? La madre, en primer lugar la madre, también el padre. Seguramente Ana tenía presente cuando había nacido la Virgen María.
Pero aquí había registro también, por otra parte, para los que dicen es que no existe, no hay donde se diga que hay un registro que Jesucristo fue inscrito. Aquí se fueron a escribir Joaquín y Ana, pero ya había registro. Seguramente después inscribieron a Jesucristo. Todos pues empezaron a moverse para ser registrados, cada uno en su ciudad natal. José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, a Belén, llamada Belén, porque era descendiente de David. Allí se inscribió con María, por si hay dudas. ¿Se inscribieron con María? Sí, se inscribieron. Significa que cuando uno se inscribe es cuando va al registro. Y puede ser que hay gente que no la inscriben y la van a inscribir allá cuando tiene 10, 20, 30 años, 40 años. Hay gente que nunca la inscribieron y no aparece, pero en cualquier momento la van a inscribir. Y si la inscribieron, tenían que ponerle un día, el día que había nacido. Pero nosotros no celebramos un nacimiento, no celebramos un cumpleaños, celebramos un acontecimiento que nació. Pero le quería mostrar que ya habían registro y que la Virgen María fue inscrita. Se lo repito. Allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Allí se inscribieron los dos, José y María. Jesucristo no había nacido. Allí fue donde sintió los primeros dolores y fue la Virgen María, José y María, a pedir posada con los dolores, y como estaba lleno porque la gente se andaba inscribiendo en su ciudad natal, porque fue el primer decreto para inscribirse. Entonces era gentío inscribiéndose, pero también se inscribió la Virgen María y José. ¿Qué día? No me lo pregunten, pero si la tradición le celebra este día, por algo es, pero no estoy asegurando que es el día. Pero sí celebramos el cumpleaños y vamos a ver por qué lo celebramos con bombos y platillos y con cohetes. Ya vamos a ver. Allí, hermanos, para narrarles un poco, allí también, allí fue donde le dieron los dolores y allí es donde andaba pidiendo posada y allí es donde nosotros celebramos, también evangelizamos con las posadas, porque los primeros que hicieron las posadas fueron José, María y Jesucristo en el vientre de Madre María. Hermanos, y también recién nacido, miren que el otro día me preguntaba alguien, y me dice, ¿y por qué usted es católico? Yo me acuerdo que mi abuelita dice, se llevaba a Cristo, al niño Jesús, se lo llevaba para la casa, pero otro día amanecía en otra casa, dice, se lo llevaban para otra casa, otro día para otra y para otra. ¿Y por qué es? Entonces yo le explico, hermano. Cuando nació Jesucristo, el Herodes dio la orden. Se dio cuenta porque los magos pasaron por ahí, los sabios, y le dijeron que iban siguiendo la estrella de Belén. Y él dijo, le dijeron, es que ha nacido el Salvador. Entonces Herodes, recuerdan que lo dice Herodes, vayan, dice, y cuando lo encuentren, regresen por aquí y me dicen dónde está para irlo a adorar, a matarlo es que quería ir. Se dio cuenta. Entonces cuando se dio cuenta que nace, los reyes se fueron por otro lado, no regresaron por ahí. Cuando se dio cuenta, entonces dio la orden, vayan a sus tropas, vayan y maten a todos los niños menores de 2 años. ¿Saben qué hacía José y María según lo que nos cuenta la tradición? Y esto es de lógica. José y María dormían una noche en una casa con el niño recién nacido. Otro día se iban a dormir a otra porque llegaban a buscarlo, investigaban y llegaban a buscarlo. Otro día a otra casa, otro día a otra casa, así hasta que huyeron a Egipto y fueron a dar al Cairo, a la capital de Egipto. ¿Por qué? Porque el rey Herodes lo andaba buscando hasta que se fueron. Por eso la iglesia también mucho todavía celebra eso, que un día amanece en una casa, otro día en otra. Eso es una doctrina, una teoría de cuando Herodes lo andaba buscando y nosotros evangelizamos el sufrimiento que tuvieron José, María y el mismo Jesucristo. Pero bueno, hermanos, ya vimos dónde hay registros en donde nosotros podemos ver, hermanos, que
sí, ya se podían registrar. Hermanos, vamos a ver, ¿por qué nosotros celebramos ese día, Madre María? Vamos a ver si me da el tiempo. Vamos a ver qué nos dice segunda de vamos a ver, segunda de Samuel. Ahorita lo vamos a encontrar. Segunda de Samuel nos dice así, segunda de Samuel en Tantecito de Reyes. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo del 3 al 10. Segunda de Samuel 6, del 3 al 10, dice así. Sacaron el arca de Dios de casa de Aminadab, el arca de Dios, el arca antigua. No, por eso dice el arca de Dios, de Yahvé Dios, del Antiguo Testamento. Lo vamos a leer y después lo saboreamos. Sacaron el arca de Dios de la casa de Aminadab, en la cumbre de la colina, y la pusieron en una carreta nueva. ¿En qué sacaron el arca de Dios? En una carreta nueva. Uzá y Ahío, los hijos de Abinadab, eran dos hijos, conducían la carreta. Uzá iba al lado del arca de Dios. Uzá iba al lado del arca, cuidando a que el arca no se cayera. Y Ahío iba delante de ella. Ahío iba guiando los bueyes que llevaban el arca de Yahvé Dios. ¿Y qué contenía el arca? La vara de Aarón, poder, las tablas de la ley, los mandamientos y el maná. El maná que era una figura de Cristo. El maná iba dentro del arca de Yahvé, del arca antigua. Y luego les voy a comprobar que María es la nueva arca de la alianza que llevó al verdadero Jesucristo dentro de ella. David y todos los israelitas bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas. ¿Delante de quién bailaban? El rey David y sus israelitas. Delante de Yahvé Dios. Así como nosotros cuando llevamos el arca, la Virgen María, o llevamos a otro santo, lo llevamos en hombros o en una carroza, nosotros bailamos o danzamos o le pedimos y sabemos que lo hacemos ante Dios. Pero ¿por qué Dios utiliza esto? Porque Él, hermanos, se da a conocer su gloria como Él quiere. No como nosotros queremos, como Él quiere. Allí dentro del arca de la alianza iba el maná, que era figura de Dios, del verdadero Jesucristo. Cantaban y bailaban delante de Yahvé con toda su fuerza. Cantaban al son de guitarras, arpas, tamboriles y címbalos, a toda clase de instrumentos. Era un relajo, era una tremenda bulla que llevaban, pero era para Dios, con arpas, guitarras, címbalos y toda clase de instrumentos, tamboriles. Boom, 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 tamboriles. ¿Por qué lo hacemos nosotros hoy? Cuando se acercaban a la era de Nacón, a un lugar, los bueyes dieron un mal paso, dieron un paso en falso. Uzá, que iba al lado de los bueyes, Uzá quiso sujetar el arca de Dios y le puso la mano. Miren, hermanos, hasta ahí les voy a narrar un poco. Resulta que llevan el arca de la alianza de Dios, de Yahvé Dios, la antigua arca, en una carreta de bueyes. Van en procesión. David y todos los israelitas bailaban y se contorneaban como trompo. ¿Y por qué? Lo hacían para Dios. Resulta que Uzá iba al cuidado de que el arca no se cayera, iba cuidando. Ahío iba conduciendo los bueyes, hijos de Abinadab. Los bueyes dieron un paso en falso y el arca se vino, el arca de la alianza. Por eso vean, cuando se acercaba a la era de Nacón, los bueyes dieron un paso en falso. Uzá quiso sujetar el arca de Dios y le puso la mano. Quiso sujetarla para que no se cayera el arca. Y era una figura de la Virgen María. Y le puso la mano. Entonces Yahvé Dios se irritó contra Uzá y lo hirió allí mismo. Murió al lado del arca de Dios. Murió por tocar el arca de la alianza antigua. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si la nueva arca de la alianza hubiese sido tocada por otro hombre humano?
no soporta, se muere porque es el arca de la nueva alianza, ya se lo vamos a explicar. Por eso, hermano, esa nueva, ¿por qué le ponemos nosotros tanto amor a esa nueva arca de la alianza que es la Virgen María? Porque esa alianza, esa arca de la nueva alianza es intocable. Porque Dios, Lucas 1:35 dijo, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y si la cubre, no va a dejar que nadie la pueda tocar, que nadie se la pueda profanar, porque es el arca donde el Espíritu Santo colocó a su Hijo, Jesucristo. Al ver David que Uzá murió porque tocó, y era con una buena intención de que no se cayera, no digamos nosotros, no digamos, hermano, cuando hablamos mal de Madre María. Yo no quiero ni pensar, hermanos. Yo le digo al Señor, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. David quedó molesto porque Yahvé había herido de muerte a Uzá. Luego de ese incidente, ese lugar se llamó Pérez Uzá. Ese día sintió David un verdadero temor por Yahvé y se dijo, ¿y el arca de Yahvé va a entrar en mi casa? ¿Se imaginan? Iba a entrar en mi casa. Y si toco esa arca me muero yo también. Entonces vamos a ver lo que pasó después. David no quiso pues guardar el arca de Yahvé en su casa, en la ciudad de David, y ordenó que la llevaran donde Obed-Edom de Gat. El arca de Yahvé permaneció 3 meses en casa de Obed-Edom de Gat, y Yahvé bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. 3 meses pasó allí, así como 3 meses pasó Madre María cuidando, que es la nueva arca de la alianza. Aquí permaneció el arca de Yahvé 3 meses en la casa de alguien que la cuidó bien. La Virgen María, que es la nueva arca de la alianza, permaneció 3 meses en casa de alguien que al llegar dijo Isabel, bendita eres entre todas las mujeres, ¿cómo he merecido yo que la madre de mi Señor, que la nueva arca de la nueva alianza venga a mí? Hermanos, vamos a ver dónde fue a parar esa arca. Segunda de Macabeos, capítulo 2, versículo 4. Segunda de Macabeos, capítulo 2, versículo 4. Dice, en esos mismos archivos se lee que por orden de Dios el profeta tomó la tienda, ojo, en esos mismos archivos se lee que por orden de Dios el profeta tomó la tienda y el arca. ¿El qué tomó? La tienda y el arca. Vamos a ver quién. Y subió al cerro a donde había subido Moisés y de donde había contemplado la herencia de Dios. Era el monte Nebo. Allí el profeta, ya vamos a ver qué profeta. Allí el profeta llevó el arca a donde había muerto Moisés. Miren, hermanos, qué relación la que tiene. Esa arca llevaba los 10 mandamientos. ¿A quién fueron dados los 10 mandamientos? A Moisés. Llevaba la vara de Aarón. ¿Quién era Aarón? El hermano de Moisés, que andaba la vara, que significa poder. Allí iba también el maná que Dios les envió al desierto cuando iban Moisés y Aarón. Está totalmente relacionado, se lo repito. Los 10 mandamientos iban en el arca que fueron dados a Moisés. La vara de Aarón, que fue dada a Aarón y a Moisés. Y el maná, que fue dado a Moisés y a su pueblo. Y vamos a ver qué pasó. Al llegar allá, Jeremías encontró una gruta. ¿Quién llevaba esa arca? Jeremías. Encontró una gruta que servía de habitación y depósito. Allí la tienda y el arca con el altar de los perfumes. Al llegar allá, Jeremías encontró una gruta, es una cueva o una caverna, que servía de habitación y depósito. Allí la tienda y el arca con el altar de los perfumes,
y luego clausuró la entrada. Allí, ojo, para que me lo entiendan bien, al llegar allá, Jeremías encontró una gruta que servía de habitación y depositó allí la tienda y el arca, perdón, lo había leído mal, y depositó allí la tienda y el arca con el altar de los perfumes y luego clausuró la entrada. Allí metió el arca en esa gruta, el arca de la alianza. El arca de la alianza quedó enterrada allí donde murió Moisés, en el monte Nebo, en una gruta, relacionado, ya les explicaba lo otro. Y clausuró la entrada. Algunos de sus compañeros fueron enseguida a marcar el camino. Miren que iban algunos con Jeremías y dijeron, no, esta arca hay que venirla a encontrar después, y venían poniendo seña. Allí algunos de sus compañeros fueron enseguida a marcar el camino con señales, pero no pudieron hallarlo, se borraron. Cuando Jeremías lo supo, le llamó la atención. Ese lugar, le dijo, debe permanecer oculto hasta el día en que Dios reúna a su pueblo y tenga misericordia de él. ¿Hasta cuándo va a estar oculto? El arca de la alianza quedó enterrada allí. Entonces revelará el Señor todo esto. La gloria del Señor aparecerá en la nube, tal como se apareció en tiempos de Moisés. Pongan cuidado esto porque luego les voy a explicar dónde se apareció. Pero primero vamos a ver dónde el mismo Jeremías, que está después de Isaías, Jeremías, vamos a ver qué nos dice Jeremías, capítulo 3, versículo 16. Dice así. Vamos a ver qué pasó con el arca de la alianza. Dice, y cuando ustedes sean muchos y prosperen en el país, ya no se hablará más del arca de la alianza de Yahvé, del Antiguo Testamento. Ya no se hablará más. Ni pensarán más en ella, ni la recordarán más, ni la echarán de menos tampoco, ni la harán de nuevo. Ya no. ¿Dónde le enterró el arca el profeta? El profeta que nos mencionaba ya. Y era el mismo, ¿verdad? Jeremías. Aquí nos está hablando también Jeremías. Hermanos, la enterró en una gruta donde murió Moisés. Allí quedó todo eso. Como quien dice, se están enterrando ya los 10 mandamientos de Moisés. Porque Jesucristo viene con sus mandamientos. Estos 10 mandamientos del Éxodo 24 son de Moisés. Los nuevos mandamientos, los mismos, pero Jesucristo los viene a perfeccionar. Están en Mateo 5, pero no lo vamos a ver porque es otro tema. En Mateo 5 ustedes pueden ver los mandamientos de Jesucristo. Los de Moisés quedaron enterrados donde murió Moisés, en el monte Nebo. Bueno, nuevamente. Y cuando ustedes sean muchos y prosperen en el país, ya no se hablará más del arca de la alianza. ¿Por qué? Ya está enterrada con todo aquello, porque era figura. Ya no se hablará más del arca de la alianza, de Yahvé, ni pensarán más en ella. Ya no pensemos en el arca antigua de la alianza, de Yahvé, porque ya tenemos otra arca de la alianza, que es la Virgen María, pero eso tengo que comprobárselos. Ni pensarán más en ella, en la antigua, ni la recordarán más, en la antigua, al arca de la alianza, ni la echarán de menos tampoco, no, ni la harán de nuevo, ya no se hará de nuevo. Ya les dije dónde quedó enterrada. De aquí de Jeremías, hermanos, nos vamos al último libro, al libro de Revelaciones. Esas revelaciones que le hizo Dios a Juan. Hermanos, Juan fue el último que murió. Y Juan caía en éxtasis cuando estaba allá en Patmos, en la isla de Grecia, trabajando como esclavo. Y los que lo buscaban pasaban a la par de él y no lo identificaban. Y lo andaban buscando para matarlo, porque era el último, ya solo a él le faltaba matarlo. Pero Dios lo reservó, hermanos, a el apóstol más querido. A ese apóstol que allá en San Juan 19:25 le dijo, hijo, ahí tienes a tu madre con la madre María.
madre, ahí tienes a tu hijo. Y desde ese momento, Juan se la llevó a su casa, desde ese momento, a Madre María. Madre María no tenía más nadie por ella. José ya había muerto, Jesús también ya había muerto, humanamente, se fue al cielo. No queda nadie por ella. Y la mujer que no tenía nadie por ella era una mujer en maldición. Por eso Jesucristo no la quiso dejar sola, le dijo, se la dejó a Juan. Juan nos está representando a nosotros. Juan es el único apóstol ya, y nos está representando, nos representó en la cruz del Calvario también. Y cuando se lleva a María significa, si verdaderamente amamos a Jesucristo, nos vamos a llevar a Madre María a nuestra casa y la vamos a aceptar como madre, como Jesucristo se la dejó a San Juan. Pero entre otras cosas, hermanos, ¿qué le dijo? ¿Qué le reveló Jesucristo a San Juan? Entre tantas visiones, les voy a mencionar esta. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. El último versículo del capítulo 11. Hermanos, y para aclararles un poco, les hablaba al inicio de la Biblia, quién le puso capítulos y versículos, punto y coma y todo eso. Steve Lapdon, algo así. Él le puso capítulos y versículos. Significa que el Apocalipsis era una sola carta, sin terminar, una carta sola. Entonces, cuando hablamos del último capítulo, del último versículo del Apocalipsis 11, y que luego pasa al 12, era una sola, era seguido. La iglesia la dividió para estudiarla mejor, claro, y es una obra de la iglesia. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy importante que veamos el último versículo del capítulo 11 y lo que sigue, del 12. Dice, Apocalipsis 11, versículo 9. Hoy tenemos vamos a saludar al final a unos cumpleañeros de allá por Corralitos. Ahí le mandé una foto a hermano Wilmer. Apocalipsis 11, 19. Entonces se abrió el santuario de Dios en el cielo. ¿Qué se abrió, hermano? Se abrió el santuario de Dios en el cielo. Y vamos a ver qué pasó. Y pudo verse el arca de la alianza de Dios dentro del santuario. ¿Cuál arca? Aquella que dice Jeremías, que ya no se hable más de ella, que no se desprecie, no se eche de menos, pero que tampoco se vuelva a hacer. ¿Y por qué aparece aquí en el cielo? Vamos a ver, hermanos, de quién se trata. Ojo, vamos a ver de quién se trata. Ya no la harán más, dice Jeremías. ¿Por qué? Fue enterrada para que nosotros podamos entender que aquello era figura, que la verdadera arca de la alianza es la Virgen María, con capítulos y versículos, hermanos, yo se los debo de comprobar en estos últimos 15 minutos. Entonces se abrió el arca entonces se abrió el santuario de Dios en el cielo. ¿Qué es el santuario? El lugar más santo. Ese lugar es el lugar más santo en el cielo. Así como en los templos tenemos el lugar santísimo, el lugar santo y el lugar donde se pone toda la congregación, todos los que van, los feligreses. No es lo mismo estar, hermanos, donde ponen los feligreses, a donde se predica y donde está el Santísimo Sacramento. Jamás, nunca. Y así también está el cielo. Entonces se abrió el santuario de Dios en el cielo. Y pudo verse el arca de la alianza de Dios dentro del santuario del lugar santo. Hermanos, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando hay algo hermoso que mostrar? Por decirles así, si nosotros hacemos una pintura de Jesucristo, de Madre María, en el retablo del templo, en el lugar santo, y nosotros ponemos una malla, una tela, un telón. ¿No han visto ustedes que cuando hay espectáculos, cuando quitan el telón, la gente, lo que ve? Dios hizo esto, hermanos, con su Madre María. Él abrió el telón, abrió el santuario. Entonces se abrió el santuario de Dios en el cielo. ¿Quién lo abrió?
Dios, para mostrarle a Juan, para que quedara escrito y que nosotros lo pudiéramos disfrutar y evangelizar. Y pudo verse el arca de la alianza, vamos a ver quién es, de Dios dentro del santuario, no en cualquier lado. Él la tiene a la derecha y eso se puede comprobar. Se produjeron relámpagos, fragor, hermanos. Si tienen teléfono, les doy permiso que le pregunten a Google qué significa fragor. Pero yo se lo voy a decir qué significa fragor. Significa relámpagos y trueno, ¡boom! Fragor significa algo espectacular. Y por eso, hermanos, ¿por qué les quería mencionar esto? ¿Qué hacemos nosotros el día de la Natividad de la Virgen María, del Señor también, y de varios? ¿Qué hacemos? Tiramos cohetes, ¡boom! ¡Boom! Tiramos luces, porque aquí lo hizo Dios, el mismo Dios lo hizo. Él le celebró la llegada a la Virgen María. Él le celebró, le mostró a Juan que allá se le celebra que la Virgen María esté en el santuario, en el lugar más santo. Pero hasta ahorita, hermanos, no les he explicado, no les he confirmado que es María, la Virgen María, pero ya se lo voy a confirmar. Fragor es eso, trueno, relámpago, y para que lo vean, ¿qué más? Vamos a ver. ¿Qué significa? Significado de fragor. Vean que Google muchas veces no nos engaña, muchas veces. Significado de fragor. Dice, ruido estruendoso. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando tiramos cohetes? Porque celebramos la natividad, el nacimiento de la Virgen María, o no nació, y somos capaces de celebrarle. Si se nos olvidó inscribir a un hijo, lo vamos a inscribir y le ponemos un día, y ese día se lo celebramos. Y también a veces le celebramos hasta el gatillo, hasta el perrito, y no le vamos a celebrar a Jesucristo y a Madre María. Entonces se abrió en el santuario de Dios en el cielo, y pudo verse el arca de la alianza de Dios dentro del santuario. Se produjeron relámpagos, fragor y truenos, un terremoto y una fuerte granizada, hermanos. El cielo estaba celebrando. No es que se estaba destruyendo, estaba celebrando. ¿Recuerdan qué pasó cuando murió Jesucristo, cuando expiró? Todo eso lo vivimos nosotros en la tierra. ¿Para qué? Para darle a conocer a los judíos que era Cristo, que era Dios al que habían matado. Una. Y otra también, la tierra está celebrando el triunfo de Jesucristo en la cruz, venciendo a Satanás. Es celebración, hermano. Por eso nosotros celebramos, hermanos, el Viernes Santo y el sábado de gloria, la resurrección, la vigilia pascual, porque Cristo venció al diablo en la cruz. Pero estamos en este tema y estamos viendo que el cielo celebró que estaba la nueva arca de la alianza. Ojo, vamos a ver quién es. Entonces se abrió el santuario de Dios en el cielo y pudo verse el arca de la alianza de Dios dentro del santuario. Se produjeron relámpagos, fragor, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Inmediatamente sigue el 12 versículo, Apocalipsis 12:1, dice: apareció en el cielo una señal grandiosa, una señal grandísima. Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. ¿Qué se apareció? Una señal grandiosa. ¿Dónde? En el cielo. Con la luna bajo sus pies. Dios, Cristo, le adornó a esa mujer en el cielo. Puso la luna bajo sus pies para decirnos que ella está sobre la luna, que está en el cielo. Y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Jesucristo alineó las 2 estrellas sobre su cabeza, diciéndole al mundo que ella es la reina del cielo, ¿o no? ¡Qué maravilla, hermanos! Ella es la reina del cielo. Cristo la coronó con las estrellas. Las estrellas se alinearon. Las estrellas son
miles de veces más grandes que la tierra. Y se alinearon, se imaginan qué señal de esa mujer. Pero muchos dirán, es que es el pueblo de Israel, en una parte pequeña, pero en realidad es la Virgen María. ¿Y cómo se lo voy a comprobar? Apareció en el cielo una señal grandiosa, grandísima, una mujer vestida del sol. ¿Se imaginan qué vestimenta tendría? Si es la Madre de Dios, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza, y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Y ya se los expliqué. ¿Quién la coronó? Dios, Jesucristo. Porque Él es el Rey. Y la madre dice allá en un libro de Esther que la madre debe estar a la derecha del Rey. La madre en el Antiguo Testamento la reina era la madre del Rey. Bueno, ¿qué dice en el versículo 2? Está embarazada y grita de dolor, porque le ha llegado la hora de dar a luz. Y aquí todavía no estamos seguros. Si no estamos seguros que es la Virgen María, vean el versículo 5. Y ya si no quiere creer, que lo cree, qué maravilla. Y si no, pues, ¿qué le vamos a hacer? El versículo 5 dice así. Y la mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro, pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono. Y la mujer dio a luz a un hijo varón, el que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. ¿Quién es ese hijo, hermano? Será Sansón, será Juan el Bautista. ¿Quién será? Y la mujer dio a luz un hijo varón, que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. ¿Quién es el que gobierna a todas las naciones con vara de hierro? Jesucristo Rey. ¿Dudas? No hay. A veces dudamos porque no, hermanos, no profundizamos, no remamos mar adentro. Escudriñen las escrituras, dice el Señor. Y la mujer dio a luz a un hijo varón que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono. Esa mujer es la nueva arca de la alianza que Jesucristo nos mostró por medio de Juan, que está en el santuario de Dios, en el lugar más sagrado de Dios. Hermanos, y por eso nosotros le celebramos esa natividad a la Virgen María, porque Cristo se la celebra arriba. Cristo se la celebra. Y si no se la hubiese mostrado a Juan, allá la recibieron con fragor y con todo. Por eso, hermanos, por eso también el Salmo 45, en el versículo 9, dice así, 9 y 10, dice: mirra y aloe impregnan tus vestidos, el son del arpa alegra tu casa de marfil. Hijas de reyes son tus muy amadas. Una reina se sienta a tu derecha. Oro de Ofir en sus vestiduras luce. Ustedes en su casa lean, hermanos, todo el Salmo 45, pero léanlo con el afán de buscar la verdad. Desde el 1, 45, del 1 al 10. Hijas de reyes son tus muy amadas. Una reina se sienta a tu derecha. Oro de Ofir en sus vestiduras luce. ¿Dónde está sentada esa reina? A la derecha, en el santuario que nos habla Apocalipsis 11:9, donde Jesucristo, Dios, le celebró con trueno, relámpago, fragor, ruido. Le celebró a Madre María. Y nosotros en la tierra le celebramos también. Han escuchado, hermanos, un texto que dice: en el cielo se oye lo que en la tierra se canta. Lo que hacemos en la tierra se escucha en el cielo. Y lo hacemos, hermanos, basados a las Sagradas Escrituras, para que el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga. Hermanos, tenemos unos saluditos, hermano Wilmer. Parece que tenemos unos saludos. Queríamos que viéramos este tema, hermanos, de Madre María, que es un tema espectacular, que si hubiéramos tenido más tiempo lo hubiéramos expuesto con mucho más textos, pero ya tocamos unos 5 o 6 textos que pues son la base de la familia, la base de la doctrina de la Natividad de María y
de por qué creemos que María es la reina del cielo y por qué creemos que está en el cielo, en el santuario. Hermanos, saludos a una hermana que está de cumpleaños en Corralito, se llama Vilma Yamilet Benítez, y a su esposo Atanasio, creo que es Cardona, hermano, a Francisco Javier López, que va a cumplir el 17, y a toda esa familia que Gutiérrez, Atanasio Gutiérrez, a su esposa Vilma Yamilet Benítez, Francisco Javier López, y a todos los que nos escuchan, hermanos, un abrazo fraterno. Por ahí tenemos esa pareja de hermanos muy perseverantes. El hermano Ignacio pues ya es delegado de la palabra y disfrutando. Vean esa fotografía, ¿dónde será? Esa fotografía parece que es allí por el altar de Dios, creo. Si no me equivoco, que creo que es en el templo. Y si no, pues me perdona.